Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Le llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta y a través de las cableras del país, a nivel planetario por Facebook Live de Noticiero 1 y en todo el Ecuador por radio por 103.1 FM, la gran señal nacional, Radio Sonorama. El domingo pasado o antepasado estuvimos al aire porque la convulsión que vivía el Ecuador en ese momento exigió una serie de cambios que alteraron nuestra programación. Hubo una cadena nacional para dar cuenta de la evolución del diálogo entre el gobierno e indígenas, inédita y felizmente transmitida en vivo, lo cual permitió ubicarnos bien a todos y ubicar bien a cada cual, pero sobre todo demostrar que había transparencia. En esas condiciones quisimos hacer un programa en vivo y la sabiduría y la experiencia de Marcel Rivas, con la cual coincidí, creyeron que era mejor, como felizmente hicieron también otros distinguidos competidores, sobre ese momento de tanta convulsión, de tanta pasión, de tanta confusión, de tanta indignación, polarización, bronca, odio, reclamo, miedo, no azuzar más las circunstancias, por más acertado que fuera el análisis. El momento es ahora. Y la persona ideal es la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República, primera mujer en ser ministra de Educación, vicepresidenta de la República y presidenta de la República. Después me referiré a sus antecedentes porque el Ecuador los conoce suficientemente bien. Ahora le quiero preguntar una primera definición, un breve concepto, una idea sobre el momento en que vivimos y cómo salimos de él. Gracias, Carlos, por esta posibilidad. Yo diría que vivimos un momento complejo, con antagonismos, en una especie de túnel del que todavía no vemos la luz. Esa sería la definición del momento. ¿Cómo salir de él? Con diálogo, con comprensión, con respeto por parte de todos los sectores que han estado involucrados en el paro y, por supuesto, el gobierno nacional, y con la capacidad de enfrentar los retos que se nos vienen unidos como país. Qué complicado y cuán cierto. ¿Cómo lo hacemos? Es lo que vamos a desagregar enseguida. Me han visto luchando con mi reloj un rato porque no me lo saqué para notificar, después de breves consideraciones mías adicionales a la de Rosalía Arteaga, el tiempo que tendrá de 2 minutos sin interrupciones para desarrollar esta idea preliminar. Habría que poner en marco las palabras con que inició, respecto a su diagnóstico y respecto a cómo salimos. Porque reitero la palabra que usé para describir el momento que ha pasado, pero del cual no nos hemos librado todavía. Es una situación inédita en el Ecuador. El Ecuador tuvo guerras, varias, principalmente con el Perú. Sostiene una guerra, varias, principalmente con los narcotraficantes. Divisiones regionales entre nosotros. Mundiales de fútbol por la tri. Deposición de presidentes y golpes de Estado. Pero algo como lo que ocurrió, que nos puso al tris de una guerra civil, al tris. Si los civiles comenzaban a responder con los que temían al miedo que les infundieron en vez de refugiarse, llevan a ver la magnitud de respuesta violenta preparada y camuflada por terroristas y vándalos llamados activistas políticos o líderes gremiales en algunos casos. O si la policía y las Fuerzas Armadas actuaban hasta el extremo que les permite la ley. En un estado de excepción, estaban activando la mecha que los conspiradores esperaban para que se prenda el fuego, del cual todavía nada más quedaban cenizas
aunque quemaban la Contraloría. Pero eso no lo valoramos porque no caímos. Eso no sabemos porque no pasó. Es como, para usar una símil cortita, cuando voy en el carro y exijo a mis hijas que usen cinturón de seguridad, dicen, ¿para qué siempre insistes en esto si nunca nos hemos chocado? Como no han vivido la experiencia de un choque, no conocen la importancia del seguro. ¿Saben qué hice? Frené un rato abruptamente cuando estaban sin el cinturón y se dieron con el asiento delante. ¡Papi! Digo, ¿ah, ya ven? Pues no pasó nada. Bueno, así va a pasar si nos chocamos. Lo digo porque estamos actuando como niños, con una inmadurez, con una efervescencia, con una inmediatez impresionante. Y nada más que una mujer como esta para poner calma y visión. 2 minutos sin interrupciones, doctor Arteaga, para completar la idea que esbozó. ¿Cómo describiría el momento que vivimos y cómo salimos de él? Lo viví en Quito, en donde vivo, en donde tal vez sentimos más que en otras ciudades por la condición de capitalidad de la ciudad. No importaba que en ese momento el presidente con su equipo se hubieran trasladado a la ciudad de Guayaquil, pero la capitalidad está dada y allí están los órganos del Estado. Y sentimos una ciudad sitiada, una ciudad en la que no podíamos circular, pero sobre todo a través de los medios y también a través de las redes sociales se percibía una violencia, como usted lo ha manifestado, absolutamente inédita. Nunca la habíamos vivido. A mí me ha tocado momentos tormentosos de la vida política, pero nada como esto, sobre todo por percibir que estaba en peligro el bien más preciado que tenemos los seres humanos, que es la paz, la posibilidad de dialogar, de conversar, de desarrollar nuestras actividades. Frente a esta situación de convulsión, frente a los riesgos que todavía tenemos, porque todavía los tenemos, hay gente que está insistiendo en causar caos, ¿no? Porque en el caos algunos pueden salir adelante, pero la idea es que logremos detener esa bomba activada y podamos conversar, dialogar, encontrar puntos en común. Yo creo que tiene que haber también un gran espacio para la reflexión. El gobierno tiene que reflexionar, pero también los dirigentes indígenas. También tiene que reflexionar los sindicatos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Un legado de violencia como permanente como la que se vive en Colombia, o la que se vive en Centroamérica, o la que se vive en diferentes países en el mundo? Yo creo que Ecuador, si por algo ha destacado a lo largo de la historia, es por resolver sus problemas de una manera pacífica, inclusive la caída de gobernantes. Bien, doctora, desagreguemos esto. Lo primero, es importante identificar las principales causas, no digo todas, porque el programa no alcanzaría, para ese diagnóstico que usted hizo respecto a la situación que vivimos empezando por Quito, pero luego derivando hacia el país. Habló de una ciudad sitiada, de medios y redes sociales en una circunstancia en la cual se vertía a odio, de una situación más tormentosa que cualquiera que usted haya vivido jamás y que estaba en peligro el bien más preciado, que es la paz, en esta situación de convulsión general. 2 o 3 causas que usted cree llevaron a eso para luego saber cómo las tenemos que atacar para impedir sus efectos. Primero, yo creo que hay que bucear en los antecedentes. 10 años de un gobierno dictatorial, en donde nadie podía levantar la cabeza porque iba a la cárcel o era enjuiciado o simplemente se le desterraba casi al ostracismo. Usted lo sufrió. Entonces, esos 10 años dejaron además sembrado en muchas personas, pero especialmente en los jóvenes, el que la prepotencia, las malas maneras, el decir cosas gruesas, es algo común y corriente. Así es que a eso le acostumbraron al país durante 10 años, una causa. Otra causa, tenemos que ver el tema económico, por supuesto. La desesperación de ciertos sectores sociales, entre los que se encuentran los indígenas, que querían hacer un justo reclamo, porque en el Ecuador siempre ha habido marchas, siempre hemos tenido protestas, pero de otra forma. Así es que ese derecho tiene que estar consagrado y seguir consagrado en nuestras leyes, permitir que la gente se exprese. El detonante económico viene dado por el alza de los combustibles. ¿A quién perjudica el alza de los combustibles? Yo diría que hay varios sectores, por supuesto, para todos iba a encarecer la vida, pero no en la magnitud en la que se quiere hacer aparecer. Y allí yo veo que hay gente como los contrabandistas de combustibles. Creo que fue claro que fui una de las primeras personas que hablé
de las connotaciones que tiene el tema del contrabando de combustibles hacia Colombia, hacia el norte. Quienes más se benefician de los precios bajos de los combustibles ecuatorianos son los narcotraficantes y la narcoguerrilla de Colombia. ¿Está repitiendo usted el discurso de gobierno para justificar? No, yo lo dije antes. Pero está ignorando que si bien eso es cierto, esa medida, como aquí recordó la alcaldesa de Guayaquil y casi la arrastran, tenía un efecto multiplicador de encarecer la vida en pobres y clase media. Y de eso fue lo que se valieron indígenas, que siempre son el fondo de la olla. Empecé diciendo, Carlos, que efectivamente íbamos a tener un alza del precio, del costo de la vida, pero no en la magnitud en la que se dijo por parte de algunos. Eso fue desmesuradamente exagerado. Okay. Por otro lado, otro ingrediente, el correísmo que quiere volver y que quiere también esconder sus pecados. Okay. De ahí viene el ataque a la Contraloría General del Estado, de ahí viene esa evidente efervescencia, por decirlo menos, esos llamados de parte del propio expresidente Correa desde fuera, que hablaba de que hay que ir a la muerte cruzada y que hay que destituir al presidente Moreno, etcétera. Eso es un factor desestabilizador. Salida democrática. No. Correa no decía hay que deponer a Moreno, hay que votarlo, vayamos al Palacio. Aquí a la muerte cruzada, hay que apelar a un recurso que estaba en la Constitución. Sin embargo, la forma en que lo decía, los antecedentes, tener también a las figuras del correísmo tradicional en las calles, alentando, asusando, era un elemento desestabilizador. Pero no solamente lo que él decía cuando se paró al lado de la bandera, no prácticamente con pose de candidato presidencial, sino lo que decía en las redes. Por favor, recordemos que Correa tiene más de 1 millón de seguidores y eso es impactante cuando se dice a través de las redes. Más de 30.000, 40.000 troles. ¿Sí? Okay. Ha llegado usted a identificar otro factor que después ojalá podamos analizar brevemente, porque con su periplo mundial sobre la educación, usted está muy al tanto de la influencia de la cultura digital ahora, a la vez que su desfiguración cambiaron nada menos que un resultado electoral en Estados Unidos. El primero, esto es producto de 10 años de sembrar una doctrina, una actitud, una posición de prepotencia y de odio. Algo sembrado en 10 años, ¿mediante qué proceso se transforma? Aun cuando sea lento, Carlos, pero tenemos que hablar de la educación. Yo también he hecho una propuesta, 2 propuestas en realidad. La una, creo que tenemos que trabajar seriamente, no solamente el Ministerio de Educación, sino las familias, los profesores, los padres de familia, en cátedra de educación ciudadana. Porque si tenemos buenos ciudadanos, el buen ciudadano no destruye su ciudad, el buen ciudadano no ataca a su vecino, el buen ciudadano no dice mentiras en las redes sociales. Podría abundar en ejemplos. Ese es un caso. Y el otro, hace algún tiempo tuve la oportunidad de escucharle a la embajadora de Gran Bretaña, del Reino Unido, aquí en el Ecuador, sobre unas estadísticas que a mí me llamaron la atención. Ella decía, yo no recuerdo exactamente las estadísticas, pero que está comprobado que cuando hay mujeres en procesos de mediación, los resultados son mejores y de más largo aliento. Trabajemos en formar mujeres mediadoras para desarmar esos posibles fuegos que pueden estar todavía tratando de atizarse. Hay allí una propuesta. Está claro que es un proceso de largo aliento, pero justamente porque es largo hay que comenzarlo alguna vez. Ya hay que hacerlo ayer, digo yo. Y mantenerlo. La segunda, dijo las medidas económicas, y fue muy claro respecto a que se magnificó su impacto. Pero sabiendo la tipo de sociedad que somos, el momento que se vivía, el no tener mayoría legislativa, los indígenas y los trabajadores a la expectativa de una razón para unirse y protestar. Correa asusando todo. El proyecto no enviado a la Asamblea, ¿no fue una barbaridad del gobierno? A ver, hay varias cosas de las que podríamos comentar del gobierno, de falencias del gobierno. Una, lo hizo un poco tarde, cuando su capital político está bastante bajo. Una. 2, seguramente no se dieron los diálogos que debían darse previo a tomar la medida, hablar con los sindicatos, hablar con el sector indígena, hablar con los más afectados, que es la gente más pobre de este país. Cosa y tenemos que reconocerlo. Ahora aprobada recién por el ahora, FMI de pero paso. esto tenía que hacerse antes. Luego, una mala política de comunicación o inexistente política de comunicación del gobierno, porque nosotros hemos sido críticos de decir que los medios públicos no tienen que ser considerados medios del gobierno, pero sí tienen que informar a la ciudadanía de lo que está pasando, y esto no se dio. Por otro lado, yo diría también que hay que pensar en qué pasó con Fuerzas Armadas y Policía, dónde estaban los sistemas de inteligencia para prevenir lo que podía pasar. Antes de eso, ¿por qué un gobierno como este tiene tantas falencias, a veces chiquilladas o novatadas como lo que usted acaba de identificar? ¿Por qué?
Habría que pensar qué es No lo me que dé está vueltas, porque ocurriendo al porque interior. Ruptura de los 25 es la voz cantante allí y estos chicos son brillantes y honestos, pero inexpertos. Podría ser. Yo no he hecho un análisis exhaustivo sobre cuáles son las causas. Estoy hablando de los efectos, de lo que podemos ver los ciudadanos. Yo no estoy al interior del gobierno, no sé lo que está pasando allí, pero a todas luces se ve que no estaban preparados para una situación. Ahora, también hay que decir que a todos nos sorprendió. Así es, a todos nos sorprendió. Pero podían haberse prevenido ciertos efectos si es que se actuaba de otra manera. Porque la inteligencia falló, ¿verdad? Sí. Ya, ¿por qué falló la inteligencia? Porque fue desarmada, parece ser, en la época de Correa. Ha tenido 2 años y medio para armarla. No la reestructuraron, pues, y habrá que ver quiénes son los responsables de no reestructurar un aparato de inteligencia que se necesita. Porque, óigame, Carlos, y también ciudadanos, el origen de los estados, ¿por qué aparecen los estados? Es para evitar que exista ley de la selva, aquello que usted dijo, que unos contra otros nos matemos. El estado tiene el monopolio del manejo de la violencia. En cualquier país, es el Estado, y que tiene, sea Fuerzas Armadas o policía. Hay algunos países como Costa Rica que no tienen Fuerzas Armadas, pero tiene una policía fuerte. Ellos son a los que nosotros los hemos delegado el manejo del orden, de cómo puede una sociedad funcionar. Y fallaron. Exactamente. Yo me sentí, y todos los ecuatorianos nos sentimos desprotegidos. Me parece que aquí en Guayaquil, entre la buena relación entre alcaldía, gobernador, etcétera, esto funcionó mucho mejor. Pero vaya usted a preguntar en La Tacunga, vaya a preguntar en Ambato, en mi ciudad, en Cuenca, en donde hicieron también destrozos tremendos, y además fue una ciudad totalmente sitiada, para lo que tuvo que crearse un puente aéreo para llevar medicinas y para llevar alimentos. Y en ¿no? la guerra. Okay, entonces, como guerra. Y esto no es posible que lo tengamos en el país. El Estado tiene que garantizar seguridad a sus ciudadanos. Cuando volvamos a la tercera causa que identificó la doctora Arteaga, el correísmo quiere volver para tapar sus pecados. Para ese bloque irán entonces un par de videos previstos que estaban en esto. Cómo actuó la Junta Cívica en Quito, una breve participación de ella, y luego la concentración que se produjo en los Chiris. Pero no puedo irme a la pausa sin una acotación producto de mi constatación de vivir en Guayaquil 23 años. No solamente fue que Guayaquil se blindó por la buena relación que tienen las autoridades con el gobierno, la policía o las Fuerzas Armadas. Es por el modelo de desarrollo que aquí se ha instaurado que hace que la autonomía funcione y le ha devuelto a esta ciudad identidad, sentido de pertenencia, unidad en las grandes causas. Aquí también hubo la sensación que ella describió que sintieron en todo el país. Aquí también había temor cuando hubo que ir a Durán a frenar a los que se querían pasar hasta acá. Pero aquí hubo unidad y actuación de civiles, policías y militares liderados por autoridades. Por ejemplo, el gobernador, por ejemplo, Andrés Roche de la ATM y otros protagonistas más que no aparecieron y lideraron mucho. Eso no es una casualidad. Eso es porque aquí ha habido continuidad de un modelo exitoso, cosa que este país no ha tenido y debe comenzar. Y que es hora de adaptar y emular y no de envidiar y reprochar. Ojalá la independencia otra vez, como fue el 9 de octubre de 1820, comience a subir de aquí o a salir de aquí a otras regiones, aclarando que se debe respetar la identidad de cada cual, pero que hay que también reparar en algo que llegó a funcionar. Por algo debe ser, ¿no? Pero Escordero está muerto. Nebot ya no es el alcalde y sigue funcionando. Y Cintia Viteri tiene apenas 3 o 4 meses y sigue funcionando. Por algo debe ser. Una última cosa. Aquí se ha hecho siempre Guayaquil independiente y enseguida Guayaquil por la patria. Aquí no hay, se radicó ya, el sueño de aperro de unos secesionistas y sectarios separatistas. Se incuba otro sueño de federalismo, pero eso lo analizaremos después. Estamos con la doctora Rosalía Arteaga, evaluando un caos necesario de diseccionar para encontrar las salidas respecto a las cuales ha adelantado 2 cosas claves. Educación, la primera. Educación e inteligencia respecto a cómo proceder cuando se debe hacer lo correcto. BH Group, asesoría jurídica y de imagen.
Bienvenidos. De oposición. Estábamos hablando con Rosalía Arteaga de los entretelones de la crisis, en la cual entrevistaron recién en una radio venezolana de oposición, me dice doctora. ¿Qué es una radio de oposición? En Venezuela, de oposición al régimen de Maduro. O sea, de los de Guaidó. No sé si de Guaidó, pero en general, yo no creo que sean de Guaidó por los comentarios que oí, pero sí de gente que no está contenta con lo que está pasando. Antimaduristas. Y analizamos el tema del socialismo del siglo XXI y qué pernicioso ha sido para América Latina, porque a mí me pasa, y yo estoy constatando las realidades de otros países en el mundo y veo que inclusive África, a la que siempre le pusimos de lado, tiene indicadores económicos mejor que América Latina, mejores, a ese extremo, okay. Sí, y no tenemos esa posibilidad de mirar hacia el futuro porque todavía penden la elección en Bolivia, la elección en Argentina, qué va a pasar con México, qué va a pasar con el propio Ecuador, qué está pasando en los diferentes países, y esto me angustia porque nosotros hemos considerado que siempre América Latina es el continente de la esperanza. Esa es la gran ventaja y el gran valor agregado a lo que usted dice ahorita, que su periplo por el mundo le permite ver el bosque y no solamente los árboles, entre los cuales estamos enredados, y por eso esta invitación. El tercer punto que usted identificó como entre las principales causas de lo que desató aquí, dijo los pecados del correísmo que ahora quiere volver para taparlos. ¿Cómo le surge esa certeza? A ver, primero debo decir algo. Correa no inventó la corrupción, pero sí la institucionalizó. Qué grave es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se volvió un modus operandi en el gobierno de todo lo que nos dicen, los juicios, los temas de corrupción, el arroz verde, los dineros que no existen en el Ecuador, los sobreprecios, en fin. Entonces, parece ser que operaba casi una mafia. Esa es la verdad. Y frente a eso, por supuesto, cuando ya hay un ex vicepresidente preso, cuando hay una serie de sindicados, cuando hay un juicio para el expresidente de la República y varios de sus colaboradores, tenemos que pensar que el ataque a la Contraloría no fue inocente. Al quinto piso. No fue inocente, efectivamente, más hacia el área de responsabilidades, en donde podía haber documentos. Claro, no se dan cuenta de que ahora la nube, ¿no? La nube puede ayudar en ese sentido porque se pueden subir los documentos a la nube y que además hay documentos en fiscalía y hay en otras instancias, doctora, pero evidentemente se notaba de que allí había más que un acto. O sea, ¿para qué al sector indígena le iba a interesar atacar la Contraloría General del Estado? Veamos al revés, porque seguramente algún rato van a decir eso, si es que no lo han dicho ya. Esos sectores son corruptos, no brutos. ¿Cómo van a ser tan brutos en inducir un ataque de esa manera, tantas ocasiones, reiterada, cuando lo lógico era la deducción que usted acaba de hacer? ¿Por qué no decir que los opositores fueron utilizados, los opositores del correísmo, los odiadores de la derecha y todo lo que quiera la oligarquía, la prensa corrupta, etcétera, para otros infiltrados que hagan eso y se los adjudiquen a ellos? Carlos, yo puedo hacer análisis, pero no tengo una bola de cristal para saber qué está dentro de la mente con todos sus vericuetos de estas personas Peor de la que demostraron además que querían eternizarse en el poder, porque ese fue el plan, quedarse para siempre. Como lo que ha pasado con Lula en Brasil, como ha pasado con el chavismo en Venezuela. En fin, parece ser que hay además, yo no me atrevo a decir ni complot ni conspiración, pero ciertos lineamientos que vienen desde el propio Foro de San Paulo, que es real, existe, han sido convocados, no estamos inventándolo. Ahí las tres causas principales desarrolladas por usted. Veamos ahora lo que comenzó a hacer la sociedad frente a eso. Se reunió enseguida una junta cívica en Quito y tuvo usted allí esta intervención. Reuniones como las que estamos teniendo el día de hoy aquí en Quito, se las den en otras partes del país. Es decir, una iniciativa nacida aquí de que se conformen juntas cívicas en Guayaquil, en Cuenca, en las diferentes ciudades del país, en todas ellas, porque el ataque ha sido no solamente contra Quito. Estamos viendo lo que pasa con los pozos petroleros de la Amazonía, lo que está pasando en Ambato, lo que está pasando en La Tacunga, en Salcedo, etc. Entonces, promover la creación de juntas cívicas en todo el país, que defendamos un país pacífico, un país no violento y que rechacemos de alguna forma esa violencia que la hemos visto. Antes de proceder, una curiosidad biográfica. El que estaba atrás de su derecha era Rodrigo Espinosa. Sí. Que lo veo los tiempos ya, Rodrigo Espinosa. Sí. ¿Qué acordaron en esa junta cívica? ¿Para qué sirve esa instancia? Se hizo un manifiesto llamando a la paz, llamando al diálogo.
Luego, ahora el domingo, la Junta Cívica está liderando una minga de limpieza en Quito para demostrar que también la gente quiere salir a limpiar las calles, a pintar. Entiendo que muchos sectores, yo no estoy al frente de esta iniciativa. Correcto. Es una iniciativa que surge del sector de las cámaras de la producción, de comercio, de industrias, etcétera. A mí me invitaron, nada más. Qué bueno que se unió. Entonces, y qué bien que me aclara esto, doctora. Sí, porque es importante decirlo. respondió la pregunta que le iba a hacer. Sí. ¿Por qué allí están Roque Sevilla, Pablo Zambrano, Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, de la Cámara de Industria, del sector turístico, empresario, Jesús Longo, Diálogos por la Democracia, Juan Carlos Calderón, director de Plan B, periodista, formidable investigador, Jorge Ceballos, pero prensa corrupta, ¿no? Sarcasmo por si acaso, ¿ok? Álvaro Maldonado, el secretario de Productividad, el anterior que mencioné, Jorge Ceballos, Asociación de Empresas de Telecomunicación, Gabriela Sommerfeld, empresaria del sector turístico, Fabricio Villamar y Patricio Onoso, asambleístas, catedráticos y analistas como Abelardo Pachano, Arturo Moscoso, Roberto Mazzatti, bla, 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 bla. ¿Dónde está el pueblo aquí en una junta Bueno, cívica? yo como le digo, asistí, sí vi alguna gente de algunos sectores populares, no muchos, es cierto, Ok. pero yo asistí como invitada. A mí me mandaron una comunicación vía WhatsApp y yo dije, bueno, hay que hacer algo, pues hay que ir a algún lugar y decir lo que uno piensa. Ya. Y entonces allí hablé de la necesidad del liderazgo del alcalde de Quito para defender la ciudad, y hablé de la necesidad de que se creen estas juntas cívicas, porque evidentemente si estamos en una situación de conflicto, de caos, en donde no se ve claro a dónde vamos a ir, es bueno que los ciudadanos nos organicemos, igual que se han organizado los barrios en diferentes lugares del país, tratando de defenderse, decir, bueno, aquí no todo el mundo quiere la protesta, no todo el mundo quiere el paro, queremos trabajar, porque lo que el Ecuador más necesita es trabajar. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me llamó la atención fue que por primera vez vemos ataques a florícolas, a plantaciones de brócoli, a empresas lecheras. Eso. ¿Qué quiere decir esto? Que no se está viendo más allá de las narices. Porque ¿qué pasa si quiebran las florícolas? Sí. ¿Qué pasa? Eso tiene que ver con la seguridad. Eso tiene que ver con la seguridad. Pero estoy hablando del aparato productivo, Carlos. Las florícolas generan una enorme cantidad de empleo. ¿Quiénes son los empleados? En su mayor parte indígenas y campesinos, ¿no? Porque están ubicados en la zona rural. Si esas empresas quiebran, que hay el peligro, porque muchas de ellas no pudieron enviar sus pedidos y sabemos que los mercados no esperan. Correcto. Allí estará Colombia para suplir con sus flores, porque estamos prácticamente en los mismos negocios, ¿no? Entonces eso es gravísimo, es para destrozar el país, y eso a mí me hace pensar que no miramos los ecuatorianos más allá de lo que tenemos en la punta de la nariz. Entonces el paro, no miramos los ecuatorianos, sí. no todos los ecuatorianos, no todos, pero buena parte sí. No, debo decir, cuando veo las redes sociales, que también son otros sectores que tampoco miran. Las redes sociales representan a los ecuatorianos, son la élite, el 30% que estamos allí. Mire usted, por un lado las redes sociales, por otro lado el sector indígena, por otro lado los sindicatos, y vamos completando el mapa. Ahí sí. Vamos completando el mapa. ¿Pero has visto la diferencia entre quienes ganan las elecciones en las redes sociales y quienes ganan en las urnas? Para darse cuenta que las redes sociales no determinan el voto, pero sí influyen en él. No determinan, Carlos, pero sí marcan tendencias de opinión. Y fluyen hacia abajo también, cierto. Y por eso yo dije hace mucho tiempo, nosotros tenemos que desarmar la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que desarmarla? Porque indudablemente cuando hay violencia en las palabras, mucho más fácil podemos derivar hacia la violencia física. Se lo decía en la carta de invitación. Usted lo dijo en el 2005 cuando le invité a Cero Tolerancia y por primera vez le oí eso. Yo estaba en contra suya. Yo sigo diciendo eso, Carlos. Tenemos que desarmar la palabra, tenemos que armar a la gente para que tú eres esta dictadura que se hizo corrupta. No, tenemos que desarmar la palabra, porque pasa igual que en la casa, ¿no es cierto? Entre un marido y una mujer que pelean, la discrepancia es normal, no vamos a estar de acuerdo, pero que pelean, gritan, chillan y no sé qué, ¿a poco viene la bofetada? ¿A poco viene el rasguño? ¿A poco vienen los temas que tienen que ver con la agresión física? Eso exactamente igual pasa con los países. ¿Cómo se consigue desarmar la palabra? Tratando de bajar el tono, de no usar palabras degradantes contra el enemigo. ¿Cómo se deja de usar palabras degradantes? Porque yo, por ejemplo, no las uso. Yo puedo discrepar, yo puedo decir, yo no estoy de acuerdo, pero lucho para que tú digas tu opinión. ¿Sabe qué? Me consta que eso es cierto. Sí, toda mi vida. Ni contra sus peores detractores o enemigos. Jamás de los he insultado. Usted jamás llegó, ni siquiera eso, a los descalificaciones, ni siquiera llegó. Nunca utilizo palabras de grueso calibre, ¿sabe Carlos? qué, doctora? Usted predica desde el ejemplo. Gracias, Carlos. Por eso lo dice con aval y por eso está aquí. Vamos a otra cosa. Vea la palabra que usó cuando fue a la tribuna de los Chiris y fue convocada en otras instancias para dirigirse a los ciudadanos, allí.
secuestrados. ¡Viva el Ecuador! Y me aclaraba la doctora Arteaga que tenía que gritar porque el micrófono y la amplificación no eran buenos, ¿no? Porque ella hablara gritando. La Paz tiene que regresar al Ecuador. ¿Regresó? No todavía, Carlos. Regresó una calma tensa, porque todavía todos estamos estresados, todos estamos angustiados. ¿Por qué vendrá? Algunos sufren más o menos por las medidas económicas, dirán, va a regresar la medida económica, se quitarán los subsidios o nos subirán el IVA o qué sé yo. Hay preocupación. Muchos tenemos preocupación, habrá otro brote de violencia. ¿Podrá esa demostración de fuerza que le hizo retroceder al presidente de la República hacer sentir envalentonados a ciertos sectores para que la vuelvan a usar? Esa es la gran preocupación que tenemos. Y frente a ello, lo único que podemos hacer, ciudadanos que creemos en que el diálogo es fundamental, en que podemos discrepar. Hace poco yo a un ciudadano que me decía cosas en el Facebook y le decía, mire, yo no estoy de acuerdo con usted, pero respeto lo que dice. El diálogo es fundamental. Es fundamental. ¿Cómo hacer que sea exitoso? Yo llamó creo que a retomar todos, las mesas de diálogo. Aquí. Sí, ¿Cómo hacer yo que sea creo que exitoso? todos tenemos que tratar de dar el ejemplo desde la trinchera en que nos encontremos, Carlos. Creo que la prensa tiene mucho que decir en tema de paz, de diálogo, porque esto parece que al momento puede sonar repetitivo y cansón. Habla sobre la paz, habla sobre la paz. Pero estuvimos a punto de perderla, la perdimos unos días. Es decir, ya muchos, inclusive los niñitos, yo puedo decir por niñitos cercanos de mi familia, que estaban asustados de ver lo que pasaba en las pantallas o salían a la calle y veían los gritos. ¿Qué podemos decir? Nosotros sabemos que en el área indígena los hombres no salen solos a la batalla o a protestar, salen con sus mujeres y sus niños. ¿Qué pensamos de esos niños que están absorbiendo gases lacrimógenos? Pero no solamente eso, sino tal vez peor, pensar que el palo, que la agresión resuelven las cosas. Con eso vamos a seguir. Porque Rosalía Arteaga, luego del diagnóstico que hizo, la identificación de las causas que ha mencionado y la descripción de cada una, pasó a la siguiente parte, a decir que se detuvo la activación de una bomba y que debemos empezar buscando los puntos en común. ¿Cuáles son para ella los puntos en común? De eso hablaremos al volver en esta entrevista veraz con la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta y vicepresidenta de la República, la primera ministra de Educación, que también lo fue, directora de una fundación que se llama Vidal. Fidal. Autora de 15 libros, este es el último, El Duende de Itabaca y otros cuentos para niños. De lo que yo recuerdo, Itabaca es el canal que separa a la isla de Balta con Santa Cruz. Sí, exactamente. Está ambientado en Galápagos. Ok. De aquí, ¿qué es? Premio a la excelencia educativa. 12ª edición para premiar a los mejores profesores. Y ahí está parte de la solución de la que vamos a hablar, los maestros. Este CD de música, Conjuros. Mis poemas musicalizados por Eduardo Neira. Ok. Y esta revista de acá. Para profesores. Educanews. EduNews. EduNews, dirigida a profesores de escuelas y colegios del Ecuador, en que hablamos sobre temas importantes para la educación. Bueno, más adelante ojalá haya tiempo para hablar de ella, que también se hizo competidora. Entrevista desde que se fue del gobierno. Tiene un programa que se llama Cara a Cara y ya van a ver lo que me hizo también. Pero volveremos con los temas profundos y serios sin dejar de tocar los otros, porque si algo no hay que perder en esta crisis es el sentido del humor y la distensión. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Es la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República Cuencana, la invitada excepcional a este programa. Creo que es la primera vez que hago una entrevista con ella solo de una hora. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Nunca estuviste en Ahora Quemarropa? No. ¿Sola? ¿Tampoco en Cero Tolerancia? No. ¿Verdad? ¿Sola no? ¿En un Sola panel? no, en un panel sí. Ok, qué injusto, las deudas se pagan a tiempo. Bueno, es hora de pagarlas. Sí, señor. si, no si no las cobramos. Qué mejor momento. Ella tuvo la gentileza de darme a mí la posibilidad de entrevistarla antes en su programa, previamente yo en esto, pero esto no es el saldo de una deuda, sino el inventario de un camino. Usted dijo, vamos a buscar nuestros puntos en común, por ahí empecemos. ¿Cuáles? Claro que sí. ¿Qué queremos para el país? Y Usted yo creo que queremos para el país, y entre esos puntos tenemos que tocar temas como educación, como salud,
como tratar de cerrar esas asimetrías tremendas que creo que es uno de los grandes problemas de Ecuador y de América Latina, una brecha gigante entre quienes tienen mucho dinero y quienes no tienen dinero. Examinemos esas tres. Eso es gravísimo. ¿Qué queremos para el país? Educación, salud y asimetrías. Sí. En el año y medio que queda, eso evidentemente no es posible. Entonces no tenemos que esperar un próximo gobierno que ataque a fondo esto y hasta tanto un plan de transición. Van a tener que aplicarse en el tema económico, porque lo contrario no habrá dinero para pagar sueldos. Y eso es grave, porque el Ecuador no está generando el dinero. No va a haber dinero para sueldos. Así es. ¿Dónde saca usted eso? Porque veo que cada vez que piden un préstamo es para pagar sueldos. Wow. Es evidente. O sea, si no se reponen si los no ingresos se reponen de los ingresos tiene que ser por deuda. En noviembre y esto no podemos pagar. No sé, yo no sé la fecha, pero es complejo decirlo y el Ecuador va a tener que seguirse endeudando o tomar medidas alternativas. O reestructurar la deuda. Tienen en este momento que plantearle a la China, que es nuestro principal acreedor, hemos llegado al borde del abismo, no nos siga cobrando lo mismo. Así es, yo creo que tienen que sentarse, por eso decía, el primer deber ser de este gobierno es buscar cómo pasar este bache económico que tenemos. Luego, incentivar la producción. La única forma de generar empleo que nos ayuda a controlar asimetrías, a que se satisfagan necesidades que tienen las familias, es generando empleo. Y para ello tenemos que dinamizar el aparato productivo. Tendrán que tomar las medidas que sean necesarias para incentivarlo. A mí me preocupa que la imagen que dio el Ecuador durante estos pasados 10 días no es buena. Inclusive el turismo retroceda. ¿Por qué? Porque esa gente que tenía sus tickets comprados para venir al Ecuador y que no los pudieron utilizar o porque estaban suspendidos los vuelos o porque no había condiciones para que aterricen, sobre todo en Quito, porque en Guayaquil venían con un poco más de regularidad, porque esos 500 peruanos que se quedaron atrapados entre la frontera y el Ecuador, que no podían salir a su país, que no podían hacer las visitas programadas, van a ir a contar a su gente, a sus familias, que a Ecuador no es bueno venir. Incentivar la producción, estimulando más de lo que ya se ha hecho la inversión privada, dando más ambiente propicio al capital extranjero, especialmente en el tema de la minería. Mire, el tema del capital extranjero es un poco un mito, excepto en minería y petróleo. En el resto es un mito. Lo que hay que incentivar es que a los propios ecuatorianos creamos en nuestro país e invirtamos más en el Ecuador, todos. Pero ¿no? así se hace eso con los que ya están bien o más tienen. Para solo poner un ejemplo de los créditos bancarios. A las corporaciones 8.5 y 9% de interés. A los de consumo entre 14 y 18%. Carlos, el microcrédito a 21%. No hablemos solamente de ese gran inversionista. Tenemos que hablar de la mediana y microempresa, de los emprendedores. El Ecuador es el país en que tiene mayor cantidad de emprendedores en América Latina y uno de los más importantes en el mundo. Ecuador es el país que tiene más emprendedores que ningún otro país en América Latina. ¿En porcentaje con relación a la población? En relación a la población. Sin embargo, ¿de dónde es ese dato, doctora? De CEPAL, del BID, de varias instituciones financieras. ¿Ya? Es el país que tiene mayor número de emprendedores en relación al tamaño de su población. Sin embargo, la mayor parte de emprendedores no pasan del tercer año. Es decir, los emprendimientos en buena parte no funcionan porque no hay condiciones. Yo creo que hay que prestarle atención a esos emprendedores y encontrar cómo los fortalecemos. El emprendedor se autoemplea a sí mismo, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos uno que tiene empleo autoempleado. Pero por lo general, claro, genera 1, 2, 3, a veces pueden ser 10, 11. Yo tengo un programa de radio, Carlos, y tengo ahí un termómetro, porque entrevisto todas las semanas a jóvenes emprendedores. No se va a imaginar la cantidad de gente emprendedora que hay en este país, desde los que hacen mermeladas o sales de colores, o la mamá que se preocupa por la seguridad nocturna de su hijo y diseña una pijama para que no se ahogue con las sábanas, o los papás que le ponen el chip a la mochila para que los chicos no se alejen en un radio y no se los pierdan o se los roben en un supermercado. Todo eso es capacidad ecuatoriana, fantástica capacidad. Yo le apuesto a los ecuatorianos. Yo diría que tiene que haber una forma adecuada de incentivar a que esos emprendedores no fracasen, porque ese emprendedor que fracasa, después de 3 años, ha quebrado, ha utilizado el dinero de su familia, de la gente que cree en él, pero no ha podido salir adelante, después, ¿qué pasa? Engrosa la fila de los desempleados. Para eso. ¿Qué hacer con los ecuatorianos que salieron durante la época del correísmo? En una de las pocas políticas que yo consideré adecuadas del correísmo, porque hay que marcar excepciones, el tema de los becarios de Cenecit. La mayor cantidad de esos jóvenes con doctorados
y con maestrías no están empleados, están engrosando el número de tienen que pagar, desempleados. sin embargo, la deuda. Hay que decirles a las universidades ecuatorianas que contraten más jóvenes con PhDs y con maestrías ecuatorianas. Para eso que usted esboza, como un plan de transición, hasta que un gobierno nuevo con otras fortalezas pueda hacer un plan de largo plazo, ¿no cree usted importante que haya un cambio radical en el equipo de gobierno? En otras partes se hacen crisis de gabinetes generales. ¿Por qué diablos se aferran aquí a la amistad, a la lealtad, a la simpatía, como que si no hubiese nadie más en el Ecuador? ¿Usted cree, por más bien que lo hayan hecho algunos ministros y mal otros, yo creo que pésimo no ha habido ninguno de paso en este gobierno, ¿no cree usted que es hora de eso? Es bueno oxigenar siempre el gabinete. Ya lo sabemos, los ministros y los otros funcionarios son fusibles, ¿no? Claro. Que pueden quemarse. El presidente no debe quemarse, el ministro puede quemarse, porque para eso están. ¿Y por qué persiste en eso, Lenín Moreno? Yo creo que el gobierno tiene que a veces anunciar menos y actuar más. ¿Por qué? Porque a veces nos dicen, vamos a hacer esto, Claro. y vamos a hacer esto. Los anuncios crean demasiadas expectativas. Crea una expectativa que después inclusive ni siquiera se cumple, porque a lo mejor no toma la medida o no lo hace. ¿Usted cambiaría a defensa y gobierno? No sé, yo tendría que haber hecho un análisis, ¿Sí ¿no? o no, de lo que conoce? No sé. La respuesta es no sé. La respuesta es no sé. ¿Por qué se cambiaron Fuerzas Armadas, que es más delicado, con lo cual queda implícito que ahí atribuyen gran parte de la culpa? ¿No pueden cambiar a defensa y gobierno? Tiene que analizarlo el presidente de la República, tiene que definir cuáles son sus prioridades y también obedecer a análisis de real de qué pasó. A la vez, porque si el presidente de la República dio disposiciones y sus ministros se las cumplieron, yo no tendría nada que reclamarles. Entendido. Pero si el presidente dio disposiciones y no las cumplieron, los saco a todos. Estamos hablando solo del gobierno. ¿La Asamblea qué tiene que hacer? Bueno, la Asamblea creo que no cumplió su papel, porque sesionaron después de que sucedieron todos los hechos. Claro, había intentos de tomar la Asamblea, inclusive se la tomaron, pero podían haber sesionado en otro lugar, como hizo el propio presidente de la República, en Guayaquil. Entonces, ¿Ahora debe me parece colaborar que hubo, con los proyectos del Ejecutivo o dedicarse como quieren a fiscalizar ministros? Mire, tienen ellos que legislar, que es fundamental. Hay muchas cosas que están a medias, como por ejemplo ley de recuperación de activos, para que recuperemos ese dinero de los corruptos. Prioridad, es más, proyectos con urgentes. ese dinero crearía yo un fondo de desarrollo de los pueblos indígenas. Pues todo dinero que se recupere de la corrupción, Doctora, se les entregue. ¿por qué es todo tan fácil, dicen algunos? Y también Cuando se está afuera. Eso, me adivino las preguntas. Nosotros hemos estado en el gobierno y sabemos ¿por qué que eso es no es todo bueno? tan fácil cuando se está afuera y no lo hacen cuando están dentro? Mire, Carlos, yo atravesé situaciones especiales. Fui una ministra que duré 10 meses nada más porque me opuse a una ley, que era la Ley de Libertad Educativa de las Familias Ecuatorianas, porque yo creo que se debe preservar el Estado laico, si no tendríamos otro tipo de luchas internas. Es una convencida del laicismo. Estoy convencida del laicismo. Y cuando descubrí que mi gobierno no me respaldaba, me fui. Hay una consideración chiquita. Me fui. Traslademos la consideración al momento, porque eso es muy importante. Aunque hayamos hecho un retro a la historia, pues tiene que ver con el presente, que ya acaba de reclamar que tenga un giro. ¿No era más importante en ese momento sacrificar un principio, una convicción firme, que parte de la naturaleza del Estado ecuatoriano, que es laico, sin duda, pero que podía ser reformado vía, valga la redundancia, reforma legal en la Asamblea, para darle continuidad a lo superior que usted comenzó, a un proyecto educativo? Porque Carlos, pensó, yo no creo en esto, me voy, cojan su vaina, en vez de todo lo que había arrancado. Conversé mucho, dialogué mucho al interior del gobierno, sentí que no tenía el respaldo y yo no sacrifico principios. Puede ser que esto me haga una pésima política, en el fondo tal vez sea una pésima política, pero no sacrifico principios. ¿No es eso muy yo vanidoso? no puedo, no. Yo primero, yo no No, no, es que yo principios. no, se trata del principio. Yo soy transitoria, me voy a morir, pero el principio prevalece. Y cuando me quieren poner a ejecutar una ley con la que yo no estoy de acuerdo, le digo, por favor, no hago bulla, no estoy haciendo ningún escándalo, que pongan a otra persona que puede ejecutarlo de mejor manera que yo. Porque si yo no estoy convencida, ¿cómo lo ejecuto? La comprendo. ¿Sabe qué? Porque yo soy igual. Yo tampoco sacrificio principios y por eso no sirvo en la política. Es complicado. En la política hay que estar para sacrificar principios. Eso es grave. Por resultados. Si no lo entienda, no haga política. ¿Cuál es la línea o el límite? Lo podemos debatir. Entonces, en la política toca a veces tragarse su dignidad, algo que yo no he podido.
No he podido tragarme mi dignidad. Es que porque sin mire, dignidad no soy nadie. Le llaman ego por el resultado. Mire, yo creo que eso, al menos en mi caso, es responsabilidad. Es responsabilidad. O sea, si yo estoy convencida de algo y lo hago y trato de hacerlo bien, puedo ser mucho más eficiente que si yo no estoy convencida de algo y trato de ejecutarlo. Cierto. Y esto me ha pasado en la vida, no solamente en la vida política, sino en la vida literaria, como profesora. Soy persona de convicciones y que también tiene ideas que quiere hacer la realidad. Entonces, si yo dejé en un momento dado de ser ministra, sin embargo, estoy más de 20 años dirigiendo una fundación de educación. Haciendo Es decir, más que muchos ministerios de demostrándole al Ecuador que no Exactamente. se necesita estar en un cargo de gobierno para hacer las cosas por el país. Cierto. Hacia allá voy yo. Yo lo avalo porque lo conozco, no porque la señora me simpatice. Hacemos una pausa con la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República, para volver con más sobre esta parte histórica que acaba de aclarar, en la cual yo quiero algunas precisiones. Nos quedan 10 minutos para concluir. Seguimos con la doctora Rosalía Arteaga en 2 bloques de 5. Y en la última parte fue una aclaración histórica sobre su rol cuando fue ministra de Educación. Y ahora vean otra, un acto de justicia que realmente hizo este gobierno recién sobre su rol como presidente de la República. Tardaron 21 años en colgar su retrato en el Salón Amarillo, hasta que lo hicieron y lo recogió Canal 1 así. Una emoción muy grande por saber que es algo justo y también porque es una reivindicación para las mujeres ecuatorianas. Porque es interesante, yo participo en muchos foros. Hace no mucho yo estuve discutiendo con algunas personas que decían que la primera mujer votante de América Latina era de Uruguay. Y yo discutí y dije, no, la primera mujer votante fue Matilde Hidalgo de Procel, Lojana. Y yo les hice ver las fechas. Mire, se dio porque sé yo, después de que esto ha ocurrido, que un grupo de mujeres liderado por Graciela Mayorga de Guayaquil decidieron solicitarle al presidente y el presidente dio cabida a esa solicitud. Así se inicia este proceso. Corrijo allí, yo me equivoqué. Como vieron, nuestro generador de caracteres los dijo bien. Era un video de Ecuador TV. Disculpas, no era un video de Canal 1. ¿Por qué traje esto a colación, doctora? ¿Eso no le inclina su corazoncito hacia el gobierno, que le hayan hecho justicia y lo evalúa el gobierno con tanta benevolencia? Yo no estoy pagando favores, porque yo creo que eso no fue un favor, sino el que se haga realidad un derecho al que no solamente como Rosalía Arteaga yo podía apelar, sino como mujer ecuatoriana. Porque creo que cuando se hace ese reconocimiento, se hace un reconocimiento a las mujeres ecuatorianas. Fue un acto de justicia. Yo no estoy en verdad pagando ningún favor, yo trato de ser lo más objetiva y realmente lo único que quiero es que mis hijos y mis nietos vivan en el Ecuador, que sigamos teniendo un Ecuador viable, que no seamos como Venezuela, en donde buena parte de sus jóvenes han tenido que salir porque no tienen futuro. ¿Alguno de ellos le ha dicho, mami, abuelita, estamos pensando en irnos bueno, fuera del los país? más chiquitos, como los nietos son muy chiquitos, todavía no pueden decir eso, porque la ¿Ya? mayor tiene 9 años. Pero los hijos a veces sí se desconsuelan, ¿no? O los sobrinos. Y yo soy de esas personas que ama el país. Carlos, yo tuve la oportunidad, he tenido varias veces la oportunidad de quedarme a vivir fuera, Sí. de ofertas laborales. Inclusive hace muy poco tuve Sin una duda. nueva oferta laboral. Pero yo sigo siendo de aquellas personas que creen en el Ecuador y que tenemos que seguir trabajando porque es un país que vale la pena. Qué Yo hermoso. quiero seguir viviendo en mi país. Qué lindo. Entonces, me angustia y no quiero que se mire diciendo, ella está con los ricos, ella está con el gobierno, ella está con la oligarquía. Asistí a una reunión de la Cámara de Comercio porque me invitaron, pero igual puedo estar yo en cualquier sector. Me Acabo de consta. venir en este momento del suburbio de Guayaquil o voy a la isla Trinitaria. Y está apurada porque Y se va para estoy, allá. sí, porque tengo necesidad de irme Me a trabajar emociona con ellos. oírla. Y más decir a la teleaudiencia que me consta que lo que dice es cierto y no discurso. Nada más otra digresión. A mí, uno de mis hijos se me ha dicho, vámonos papi, o usted debe irse. Y otra que vive en el extranjero, debes venir rápido acá papi, porque ya has arriesgado demasiado. Ahora, la doctora Arteaga, cuando cumplió 20 años de cara a cara con Rosalía, ¿fue? Sí, 20 Ya. años fueron. Me invitó a invertir las relaciones. En vez de ser ella la entrevistada de sus invitados, sea yo el entrevistador de ella. Saqué
algunos fragmentos hermosos que comparto con ustedes para que vean las propuestas de esta mujer. ¿Cuál ha sido la clave de la estabilidad del programa? No meterme con la política, hablar siempre de cosas positivas. Yo nunca he entrevistado a una persona que me diga cosas negativas, simplemente no la entrevisto. Si yo fuera solamente profesora, solamente conductora de un programa de televisión, probablemente estaría agotada. Yo creo que el quid del asunto ha estado en que yo en mi día tengo varias vidas, en mi día, varias vidas. Entonces puedo hacer varias cosas y sentirme encantada. Yo digo que mi vida es, y creo que la vida de todos es como una especie de gran rompecabezas. En el rompecabezas uno pone fichas, ¿no? Pero a veces viene alguien de por atrás y le ayuda a poner una ficha y calza perfecto. Así se metió la política en mi vida. La mayor parte de mi vida la he dedicado a educación y a cultura. Entonces pienso que desde allí es donde puedo dar más aporte, no necesariamente el Estado. También estoy en una cruzada por demostrar que las personas no necesitamos estar en la política y un cargo público para marcar la diferencia. Allí ya adelantó un concepto que hay reiterado acá. Sí. Ok, ¿cómo hacer para multiplicar el efecto de su programa? Me encantó su visión, es una pena que yo no pueda hacer lo mismo que usted. Yo no entrevisto a gente que dice cosas negativas, mi programa es exactamente el contrario. ¿Cómo hacer, por otra necesidad que no tengo que explicar, cómo hacer que ese efecto sea multiplicador? ¿Cómo hacer que esto que he hecho a través de la Fundación Fidalia, un gran equipo en la educación, tenga un efecto multiplicador y que no haya que ser necesariamente funcionario de gobierno, funcionario público para aportar al país? Otra de las iniciativas que tenemos en la Fundación, Carlos, es una escuela de liderazgo. Desde hace 5 años estamos formando a equipos de líderes para que hagan el cambio. Yo le tengo fe a esa generación de recambio. Cuando esos jóvenes que están ahora graduándose, ahora el 10 de noviembre se va a graduar una nueva promoción, cuando esos jóvenes estén en capacidad de liderar, de ser candidatos, de participar, de ser funcionarios públicos, aspiro a que esos conceptos éticos, ese amor por el país, ese amor por el medio ambiente, la preocupación por las causas sociales, den sus frutos. Bien. Yo quisiera tener una vacuna, quisiera ser científica e inventar una vacuna contra la corrupción, una vacuna en que yo les pongo un pinchacito aquí que les duela un rato y que después ya no sean corruptos. Desgraciadamente no tengo esa capacidad, pero sí tenemos la posibilidad de seguir diciendo y diciendo y diciendo las cosas, y es como la gotita de agua que horada la piedra, ¿no? ¿Sabe qué capacidad tiene? La capacidad de inspirar. Y eso ha hecho en el tiempo que transcurrió. Gracias. Con las reflexiones finales de la doctora Rosalía Arteaga volvemos enseguida. Parte final de esta entrevista con la doctora Rosalía Arteaga Serrano. Nunca dije su segundo apellido. Es Arteaga Serrano, ¿verdad? Arteaga Serrano, Okay. bien cuencana, por todavía 4 tiene costados. el cantadito. Tengo. No se le ha ido para nada. Y usted me dice que le hacen memes de cómo canta. No, me hacen ¿No? memes por la cantante Rosalía. Ah, es por ella. Y me encanta porque los chicos a veces ponen, esta es la Rosalía de España, la cantante con altura, qué sé yo, y esta es mi Rosalía, ¿no? Y me encanta, la verdad que sí. Ya, no me molesto con los memes. Vamos con esa Rosalía. Sus palabras finales tras lo que hemos hablado. Decir que no perdamos la esperanza, que todos tenemos capacidad de sentarnos en una mesa, de conversar, de hacer que las diferencias se zanjen por vía de la palabra, no por vía del golpe, no por vía de la amenaza. Por supuesto tienen que haber acciones y yo aspiro a que el gobierno tenga las acciones suficientes como para que esas situaciones de emergencia sean reparadas. ¿Y qué les dice usted a los sectores que dicen cuando hemos hecho eso no funciona? Solamente cuando llegamos a ese extremo, protestamos y reclamamos altisonantemente es cuando funciona. Por eso el país está como está, pues Carlos. Eso tengo que decirles. ¿Queremos ese país como está? ¿Queremos seguir con las personas teniendo que luchar por cada uno de sus derechos? Porque luchan por sus derechos. Tenemos que buscar la forma en que cada uno de nosotros podamos aportarle al país. Sector indígena, sector campesino, montubio, afros, los mestizos, que somos la mayoría, porque yo creo que Ecuador es un país eminentemente mestizo, culturalmente lo somos todos. Entonces, ¿por qué no poner esos puntos sobre la mesa y decir vamos a construir un mejor Ecuador? No es fácil. Nadie dice que sea fácil. No se dice que se va a conseguir en lo que le queda a este gobierno, pero probablemente en los siguientes se pueda ir profundizando ese diálogo que tanta falta le hace al Ecuador. Bien, queda el reto planteado. Para hacerle caso y desarmar la palabra, he escrito mi texto de cierre. Muy bien. ¿Ya? Cosa que usualmente no suelo hacer.
Hasta aquí la visión y opinión de alguien que llegó a lo más alto del poder y no cayó en lo más bajo de la política, dedicándose a promover lo que nos hace falta para madurar, educar. Mi opinión, en cambio, es que la personalidad, el pensamiento de Rosalía Arteaga entrañan una guía profunda para este momento de convulsión que todavía vive el país y que será su característica hasta el fin del periodo de Lenín Moreno, con riesgo de extenderse más si no lo sucede un líder o una líder, debo decirlo porque está al frente mío una mujer, demócrata, con firmeza, capacidad de inteligencia superiores. Es ella, Rosalía Arteaga, una guía porque su accionar es un ejemplo de saber ganar y perder en vez de convertir su carrera en una obsesión. Ganó al aceptar una fórmula que la necesitaba para balance y proyección, pero perdió al aceptar una sucesión constitucional, a mi juicio, en lugar de renunciar cuando vio que las distancias con el presidente que ayudó a elegir eran insalvables. El Congreso no le perdonó eso, pero sobre todo el ser mujer, el carecer de un gran partido, como era el MIRA, el tener talento y aspiraciones. En los hombres eso es mérito, en las mujeres ambición. Lo extraordinario es que Rosalía Arteaga no optó por el retorno, la venganza o la amargura, sino por dedicar su futuro a lo que puede salvar el futuro del Ecuador, la educación. Antes fue subsecretaria de Educación, como lo hemos recordado aquí, en el gobierno de Durán Ballén, con Eduardo Peña Triviño como ministro y luego titular de esa cartera de donde salió, como también lo aclaró ella, por defender el laicismo. Principios, dijo. Desde entonces ha tenido y resistido decenas de tentaciones para ser candidata de todo o a todo y volver a la política. Pero ha preferido llegar donde ustedes la han visto y donde está, a ser un faro en la educación de este país, un referente. Y desde allí ha opinado y reflexionado en este espacio para que valoremos lo que ella ha defendido durante 22 años. La paz, la democracia y la concertación. Ese es el norte por el cual debemos seguir en estos días post-paro y para algunos post-parto, cuyo desenlace no apreciamos porque, como dije también al inicio, nunca ocurrió lo peor. La masacre que se generaba si se respondía a los vándalos y terroristas con toda la fuerza que permite la ley y la guerra civil, a punto, este es el problema con los papeles, a punto de estallar si los ciudadanos defendían a bala, a palo o con cuchillo sus propiedades vulneradas. No lo olvidemos, no caímos al precipicio y no sabemos cómo duele porque regresamos. Pero como les dije, esta es solo mi opinión. Ustedes han escuchado una más madura y más sabia a través de la doctora Arteaga. Le agradezco enormemente por su comparecencia y a ustedes por su paciencia. Dios mediante. Será hasta el próximo programa si ustedes no callan y, como siempre, vencen el miedo.